Hola, hola, muy buenas noches a todos los que nos están viendo en este momento en vivo, en esta nueva edición del programa Creciendo con BNI. También muy buenos días, muy buenas tardes a quienes nos van a ver próximamente en las grabaciones de este video, de acuerdo a la hora en que nos estén observando. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en una edición más. Hoy con un tema bastante interesante, cómo llegar a lograr que nuestra empresa sea financieramente sana. Que de hecho vamos a ir conversándolo un poco con nuestro invitado en el transcurso del programa, pero me hacía una pequeña salvedad. Financieramente sana hace la referencia a que la empresa debe priorizar estar sana a nivel financiero, pero eso va mucho más allá. Tiene que ser sana a nivel integral. Entonces vamos a ir a hablar un poco sobre cómo lograr esa empresa sana financieramente hablando para poder llegar a otros aspectos para que la empresa sea sana de forma integral. De hecho, le damos acá la bienvenida a nuestro invitado, a don Andrés Grutter. Él es miembro de BNI Aumenta. Y Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias a ti, Roberto, por la invitación. Aquí, muy entusiasmado con el tema y con todo lo que podamos generar a través de esta conversación. Excelente. Más bien, muchísimas gracias por tu tiempo, ¿verdad? Y la información que nos vas a dar, que es de muchísimo valor, estoy seguro. Y, y iniciamos. Pero antes de iniciar con el tema ya propiamente del programa de hoy, siempre me gusta que podamos conocer un poco a nuestro invitado. Entonces, Andrés, una vez un invitado me dijo que esta pregunta que te voy a hacer es de las más complicadas que le había hecho. ¿Quién es Andrés Grutter? Cuéntanos un poco quién sos vos. Exacto, resuma en 10 segundos, toda la vida de una persona, ¿verdad? O sea, bueno, Andrés Grutter, me gusta decir me gusta siempre empezar diciendo que soy peruano de nacimiento, pero tico por elección. Entonces, Dios tuvo la misericordia enorme de traerme a este país hace ya un poco más de 15 años, eh, casado con Marcela desde hace casi 10 años, eh, hijo de Antonio y María, eh, extraordinarias personas. Mis padres ejercieron la carrera diplomática, entonces desde muy pequeño y acostumbrado a una vida de moverse mucho de país en país y con bastante experiencia internacional. Miembro de Iglesia Gratus, que para mí es la parte digamos, del Evangelio y del Señor Jesucristo, pues es el pilar fundamental de mi vida y eso siempre me gusta recalcarlo. Eh, Amante de entender las cosas, saber por qué funcionan y cómo funcionan, y eso es lo que me lleva ya al terreno un poquito más profesional y laboral, eh, y aquí listo para empezar esta interesante conversación, Roberto. Genial, muchas gracias, Andrés. Expande Capital. ¿Cómo es Sí. que nace tu empresa? Y cuéntanos también un poco ese proceso. Sí, digamos, un poco lo intuía ahorita hacia el final, digamos, o sea, yo creo que lo que a mí me apasiona es lo que te digo, es comprender por qué las cosas funcionan como lo hacen y si están funcionando bien o no, ¿verdad? Entonces yo siempre desde muy pequeño tuve una especie de alma como de investigador, ¿no? Y a tal punto que yo quería de niño, yo quería ser arqueólogo, yo quería estudiar arqueología. Eso es algo que nadie sabe de mí, o muy pocos. Y, pero digamos, ya con el tiempo, pues, descubrí también el tema de la economía, unido un poco a la historia, que era como mi tema de esa época, de ese tiempo en mi vida. Entonces, me decidí saliendo de la secundaria que iba a estudiar economía. Al final terminé estudiando administración y dentro de mi carrera de administración me topé con una herramienta sumamente valiosa para, para entender por qué las cosas funcionan como funcionan y en este caso las empresas. Mm, Me topé con la contabilidad.
¿no? Como una herramienta muy poderosa de sistematizar la información de un negocio y, digamos, y de poder resumir de una manera muy ordenada qué es lo que está sucediendo en un negocio. O sea, dónde está parado el negocio y qué es lo que sucedió en el pasado para estar en donde está, ¿no? Ujú. Entonces, eso me fue orientando en esa dirección, digamos, luego también en la dirección de las finanzas, ¿verdad? Que es como el siguiente paso de la contabilidad. Eh, las finanzas te dicen dónde estás y cómo llegaste ahí, y Ajá. el rol del gerente financiero es decirte, dado que estás en este lugar, en esta posición, a dónde tienes que apuntar y cómo vas a llegar a donde quieres llegar, Mm. ¿no? Entonces, saliendo de la universidad en mi país natal, en Perú, empecé a trabajar en el sector bancario, que es como el paso obligado casi de todos los que estamos en este sector. Ajá. Y, y, en, y, y ahí es donde yo decido, digamos, al tiempo de estar en la banca, decir, no, yo quiero convertirme en un banquero de verdad. Ujú. Quiero ser un banquero de verdad. Entonces me voy a Estados Unidos a hacer la maestría, me fui a hacer el MBA a la Universidad de Chicago con el objetivo de convertirme en un banquero verdadero. ¿Y qué cosa era para mí un banquero verdadero? Un banquero de verdad era un asesor, es un asesor que se dedica no solamente a vender un producto, sino a ofrecerle una solución a la empresa, ¿no? Ujú. Y dentro digamos, de este submundo, digamos, de la banca, me interesaba mucho el tema de compra y venta de empresas, lo que se conoce como fusiones y adquisiciones. Ujú. Entonces, por razones familiares, mis papás ya vivían en El Salvador y bueno, siguen viviendo en El Salvador. Decido venir a Costa Rica precisamente para trabajar para una firma regional que se dedica a eso, a fusiones y adquisiciones a nivel regional. Ujú. Eh, y, y, en eso estuve un tiempo, pero luego me independicé y a la hora de independizarme, Roberto, ahí fue donde yo hice, digamos, me eché al agua en un sentido, ¿no? Es decir, Sí, ok, claro. voy a iniciar una práctica independiente de consultoría, voy a tomar todas estas herramientas que he ido construyendo y más bien las voy a empezar a adaptar al universo de la pequeña y mediana empresa, ¿no? Ujú. Entonces, básicamente eso se ha transformado en una actividad que tiene que ver, por un lado, con poder ser una especie de gerente financiero externo para pequeñas y medianas empresas, también trabajar en proyectos más específicos, valoraciones de empresas o casos de financiamiento o empresarios que necesitan ofrecer una participación dentro de su negocio, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, Ujú. están Expande Capital es un poco lo que aglutina eso, digamos, por un lado, un servicio, digamos, recurrente, continuo en el tiempo de ser el gerente financiero del que todavía realmente no lo necesita como un puesto de planta, Ajá. pero lo necesita, ¿verdad? Porque por todo lo que vamos a hablar ahora, y por otro lado también quizás proyectos mucho más puntuales de resolver un tema muy específico dentro de una organización. ¿Mm? Claro. Qué interesante esto que comentas, Andrés, de verdad. Amplía, por lo menos a mí en este momento me amplía un montón la parte del concepto o ¿Mm? como veía tal vez esta parte financiera. Como vos decías ahora al inicio, que ahora vamos a profundizarlo, no es nada más que la empresa no tenga deuda o tenga buen flujo de capital, sino que es todavía muchísimo más. Qué interesante Correcto. esto. Sí, así es. Ujú. Andrés, ¿cómo llegas a BNI? Esa pregunta siempre me genera muchísima curiosidad con los invitados, porque ¿cómo fue que vos conociste BNI? ¿Quién te invitó? ¿Qué sentiste o qué pensaste en la primera reunión que llegaste? Eh, a ver, yo voy a decir algo un poco gracioso. Dentro de BNI soy lo que llamaríamos un pandemial. Ujú. Un pandemial. Yo soy un pandemial de BNI. Esa frase la acuñó un compañero mío de BNI Aumenta
queridísimo Jason Vargas, Ajá. y yo la he adoptado como mía porque realmente fue eso, ¿no? Yo ya había visitado un capítulo antes de la pandemia, Roberto. No recuerdo bien el nombre del capítulo. Ellos se reunían en el country. Este, Conectados. probablemente, ajá. Y digamos, en ese momento yo tenía o sea, digamos, una cartera pequeña de clientes y de proyectos que estaba haciendo y como que no me animé en ese momento. Me arrepiento muchísimo de no haberlo hecho en ese momento. Eh, Pero luego mi actual presidente de capítulo, Diego Rodríguez, ya durante la pandemia me invitó a BNI Aumenta y, y ahí tomé inmediatamente la decisión. Y la razón, Roberto, es porque cuando uno está en un negocio de consultoría como este, digamos, casi, o sea, tan importante como es el conocimiento, la experiencia que hayas tenido, ¿verdad? ¿Verdad? Las cosas que hayas visto a nivel profesional, tan importante Ujú. como eso es la red de contactos. Claro. Y de verdad que a mí me afectó muchísimo, digamos, la pandemia en cuanto a las cosas que yo estaba haciendo en ese momento. Y en ese momento yo me di cuenta que yo no tenía realmente una red de contactos. Yo no había trabajado realmente en desarrollar eso. Entonces, regresar a BNI en ese momento, pues fue decir, ok, esto es lo que yo te debería haber hecho desde hace años, Ujú. ¿verdad? Y la oportunidad de realizarlo, ¿no? ¿Verdad? O sea, realmente crecer como networker, ¿no? Ujú. Claro. Así fue. Qué interesante esta parte. Yo también, yo soy de tu generación, un pandemia también. Ajá. Y es interesante ya toda esa transición ahora hasta a la parte híbrida, también presencial. Entonces ha sido una experiencia muy interesante. Qué bonita Ujú. esa historia. Entonces vos ingresaste ya al segundo llamado, como dicen. Exacto, exacto. Genial. Andrés, entrando ahora sí un poco al tema de esta charla, de esta conversación. Vos me decías, por ejemplo, el título es cómo mantener o cómo llegar a tener una empresa financieramente sana, pero me decías que financieramente podría limitar un poco a pensar que solamente la empresa no debería tener mucha deuda o una deuda descontrolada o Ujú. este tipo de situaciones, pero que debería verse más como sana, una empresa sana. Pero Exacto. escuchándote también un poco ahora al inicio, siento que la empresa tenga finanzas sanas es como ese pilar que va a provocar también que el resto de la empresa sea sana. No sé si es un poco esa la idea. Yo creo que va un poquito más allá, Roberto. Y yo entiendo el tema de que, digamos, o sea, mi herramienta por excelencia son las finanzas, Ujú. aunque a mí me gusta decir que mi herramienta de trabajo en realidad son los datos, es la información, Claro. ¿no? Las empresas generan una cantidad impresionante de información. Mucha de esa información es información financiera y le decimos financiera porque está expresada en números, Ujú. ¿verdad? Está expresada en colones, digamos, ¿no? Pero cuando tú le pones un adjetivo y dices financiero, Ujú. de verdad técnicamente lo que te estás refiriendo es a la parte del endeudamiento, de cómo se está financiando la empresa, Ok. ¿verdad? De dónde proviene el dinero que hace que la empresa pueda tener lo que tiene, ¿no? Y, y eso es un área, como tú bien lo dices, es un área fundamental en la salud en general de la compañía. Una compañía tiene que tener, digamos, el aspecto financiero sano, o sea, digamos, la, la forma como la empresa se está financiando tiene que ser coherente con los activos que necesita para operar, Claro. ¿no? O sea, uno de los problemas, ya para dejar eso claro, yo creo que lo mejor es usar un ejemplo. Ujú. Por ejemplo, una de las cosas, digamos, hablando financieramente de cómo se financian las cosas, muchas veces o muchísimas veces la empresa no se detiene a pensar cómo está financiando ciertas cosas, ¿verdad? Claro. Entonces, por ejemplo, ¿qué sucede? Que puede suceder que eh,
la empresa decida a realizar una inversión, que es una inversión que se va a recuperar en el largo plazo, pero para financiar esa inversión decide utilizar una fuente de corto plazo. Eso es muy usual. Eso es muy usual. O sea, digamos que necesitamos hacer una remodelación por alguna razón en el local, en la planta, ¿no? Y la manera como la empresa empieza a escarbar los céntimos para ver de dónde saca para pagarle al constructor que va a hacer esa remodelación, es dando pagos a proveedores o cosas de ese tipo, ¿no? Entonces está buscando financiarse con sus proveedores, algo que realmente es una inversión, ¿no? Entonces no hay una coherencia entre esas dos cosas y obviamente, digamos, estirar el crédito con los proveedores es algo que puede traer problemas, ¿no? Entonces, es un ejemplo para entender que las cosas tienen que ir como unidas de la mano, ¿no? Luego, y también en el tema financiero es muy importante entender cómo es el flujo, ¿verdad? El día a día de la compañía. ¿Ok? Hay empresas que por su naturaleza son muy constantes, ¿no? Siempre el nivel de ventas es muy predecible. Eso sucede mucho con las empresas que hacen productos de consumo, Claro. ¿no? Y sobre todo productos de consumo masivo. Ellos siempre saben, es normal que toda semana se venda cierta cantidad de producto, ¿no? Hay otro tipo de empresas donde los ingresos son muchísimo más fluctuantes, ¿no? Por ejemplo, una actividad de consultoría o de servicio, sobre todo si es un servicio de ticket, digamos, promedio para arriba, es muy usual que un mes pueda venir un mes muy bueno, el siguiente mes no tan bueno, y es así, esa es la naturaleza del negocio. Entonces, una empresa que tiene ingresos muy fluctuantes, le va a costar un poquito más financiar ciertas cosas, ¿verdad? O sea, si quiere realmente financiar crecimiento sin acudir a sus socios o a sus dueños, por sí misma, lo que va a tener que generar probablemente es algún tipo de ahorro para poder lograr realizar esa inversión. Una empresa que tiene un flujo mucho más constante de ingresos es muchísimo más fácil financiarla vía deuda, ¿no? Claro. Entonces son como que esto de las finanzas y esto de la salud, digamos, Roberto, es muy, ¿cómo decirlo? Es muy circunstancial. O sea, aquí no hay casi que, o sea, hay principios válidos y básicos y fundamentales, pero luego empieza a ver todo el universo de las situaciones, circunstancias particulares de cada negocio que hay que entender. Claro. Y de cada momento, me imagino. También, así es, así es. Sí, qué interesante esto que mencionas. Y acá también se ve mucho la importancia de los datos y del manejo adecuado de esos datos que la empresa va generando, porque ahora en tu introducción, cuando hablabas un poco sobre Expande Capital, me imaginé un poco analizando los datos de la empresa y viendo hacia atrás y generando como esa trazabilidad desde que la empresa se creó hasta el momento donde está actualmente y como proyectando un futuro con esa misma información. Entonces es como ese rastreo para la toma de decisiones de forma correcta también. Así es. O sea, lo que pasa es que una de las cosas más interesantes cerca de las empresas como tal, digamos, o sea, ¿qué cosa es una empresa, Roberto? O sea, es muy importante como la definición, entender qué cosa es una compañía, qué cosa es una empresa, ¿no? Y una empresa es un organismo súper complejo donde muchas cosas están sucediendo, interactuando, ¿verdad? Tienes clientes y puedes tener muchos tipos de clientes, puedes tener muchos tipos de productos y servicios para atender cada segmento, cada tipo de cliente.
tienes empleados, tienes proveedores, tienes procesos productivos y puede ser que tengas varios procesos productivos enfocado a cada tipo de producto, ¿no? Tienes fuentes de financiamiento, como lo decíamos, pueden estar los bancos, están los propios socios de la empresa que a través de su tiempo y esfuerzo están colocando recursos Estado, donde opera, que es también un elemento importantísimo. Y entonces, todas esas interrelaciones que se producen, todas esas actividades, todas esas transacciones, están ordenadas o coordinadas a través de lo que nosotros conocemos como empresa. Claro. Y entonces todos los días se está generando una gran cantidad de información. Todos los días se está generando información porque todos los días hay que lidiar con un proveedor, todos los días hay una situación con un cliente, todos los días tenemos algo con los empleados, todos los días sucede algo en el proceso de producción, algo que cambiar, algo que accionar, algo que modificar, una decisión que tomar con relación a todos estos elementos, ¿no? Claro. Entonces todo eso genera la experiencia, la información y el conocimiento de la empresa. Entonces, eso debe capturarse, o sea, porque qué triste es que toda esa información que se está produciendo se pierda. Claro. Y no sea aprovechada y no pueda ser utilizada. Entonces es necesario un esfuerzo importante de capturar esa información y empezar a utilizarla. Así es, así es. Voy a hacer un paréntesis acá, Andrés, porque, te soy honesto, se me olvidó decirlo al inicio de la transmisión, pero para todos los miembros que nos están viendo en este momento en vivo, esta es una grabación porque no pudimos reunirnos en vivo para hoy, pero sin embargo, los invitamos a que puedan pues colocar sus comentarios, enviar sus saludos también en la transmisión. Si tienen alguna consulta, algún comentario, que lo hagan también en los comentarios, valga la redundancia, para que Andrés también los pueda ver y los pueda revisar y ahí mismo sabemos que Andrés puede darle respuesta también. Andrés, ¿cuáles son los principales obstáculos o retos, por llamarlos de esa manera, que vos has visto en las empresas y que evitan que puedan llegar a ser sanas, ya viéndolo desde ese punto integral que vos mencionas? Uh-huh. Sí, yo creo que esto que estábamos hablando acerca de utilizar la información es algo muy clave. Uh-huh. No, es algo fundamental. Es muy difícil, ¿cómo decirte? Identificar de manera inmediata lo importante que esto es, hasta que realmente uno lo empieza a hacer. Porque cuando a la empresa le duele algo, Uh-huh. ¿verdad? Es muy importante, o sea, lo único que nos puede decir dónde está el problema es eso, es la información. Uno de los aspectos más importantes que la empresa tiene que conocer, Roberto, es, digamos, si a nivel unitario, y ahorita te voy a explicar a qué se refiere eso, si a nivel unitario la empresa es rentable, si económicamente hace sentido la empresa a nivel de una unidad, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros nos dedicamos a fabricar muebles, ¿verdad? Ok, estamos siendo rentables a nivel de un mueble. O sea, necesitamos llegar a identificar cuánto nos cuesta hacer un mueble para ver si la empresa hace sentido en esto. Y eso hay que hacerlo para, digamos, todas las líneas de negocio. Por ejemplo, en los negocios de servicios, Uh-huh. es muy importante saber cuánto le cuesta a la empresa una hora del esfuerzo de esa empresa para dar el servicio, para brindar el servicio, Uh-huh. ¿no? Entonces,
es muy importante que el empresario sepa si a nivel de de la unidad, que es como la, digamos, o sea, es como irnos al nivel de la célula, ¿verdad? Claro, Entonces vamos a irnos al nivel de la célula para ver si a ese nivel la empresa hace sentido, ¿no? Y luego, luego uno puede empezar a subir de niveles, ¿no? Y decir, ok, pensar en cosas como el punto de equilibrio, ¿no? Eso es algo que hemos escuchado mucho, Roberto, ¿verdad? ¿Cuál es el claro. punto de equilibrio? Eso es algo importantísimo que la empresa debe conocer. ¿Y qué cosa Claro. significa el punto de equilibrio? Bueno, o sea, de manera básica es, o sea, ¿cuánto tengo yo que vender para poder solventar todos mis costos? Ujú. El único que se queda al final de esa ecuación, el único que se queda esperando al final de esa ecuación es el dueño, ¿ok? Tampoco es que sea tampoco es que sea un objetivo, ¿verdad? Estar en punto de equilibrio, pero la empresa tiene que saber dónde está ese punto de equilibrio y para saberlo, la empresa tiene que saber cómo se comportan sus costos y gastos. Ujú. O sea, la pregunta de cuál es el punto de equilibrio realmente es una pregunta de cómo son tus costos y gastos. ¿Son costos fijos o son costos variables? Por lo general es una combinación de ambos, ¿no? Entonces, ¿qué tanto más fijos que variables? Ujú. ¿No? Entonces, eso es lo que me permite entender, saber cómo se van a comportar mis costos, es lo que me permite decir, ok, entonces si mis costos se comportan de esta manera, si mis costos son muy variables y tengo poco costo fijo, y mi punto de equilibrio va a ser menor, va a tender a ser menor, Ujú. va a tender a ser una operación menos riesgosa cuando la operación está recién empezando o el negocio está o el negocio ya de por sí está muy cerca de su punto de equilibrio, Ujú. ¿no? La contracara de eso es decir, si muchos de mis costos son costos fijos, mi punto de equilibrio va a estar muy arriba. Pero eso significa que una vez que yo llego ahí, toda venta incremental, digamos, se convierte en una utilidad directa para los dueños del negocio. Entonces, entonces, es muy atractivo, el costo fijo, es muy atractivo en negocios predecibles o en negocios que ya tienen un nivel de rentabilidad seguro, ¿no? Entonces, Ujú. ¿dónde está mi punto de equilibrio y dónde estoy yo vendiendo con relación a ese punto de equilibrio? ¿Estoy lejos? ¿Estoy cerca? ¿Verdad? Entonces, son dos aspectos importantísimos. El otro aspecto importante, Roberto, es el salirnos un poquito de las ventas y los costos y empezar a hablar un poco de algo muy importante en las empresas, que es el capital de trabajo. Ajá. ¿Qué cosa es el capital de trabajo? ¿Qué cosa es el capital de trabajo? El capital de trabajo es simplemente el hecho de que para vender yo necesito haber gastado dinero en ciertas cosas. ¿Ok? Por Claro. ejemplo, para vender necesito haber gastado dinero en inventario. ¿Verdad? Necesito tener producto en inventario para poder entregarlo a mis clientes, ¿no? Ujú. Entonces, ese inventario, que cuando el dueño de la empresa entra y lo ve en los anaqueles físicamente, en realidad en el fondo es dinero que está puesto ahí, ¿verdad? Claro. Es capital de trabajo, ¿no? Las cuentas por cobrar a los clientes es parte de ese capital de trabajo, porque quizás los clientes no me pueden pagar al contado y me Ujú. piden términos de crédito. Entonces, ok, esos 15 días, esos 30 días, esos 45 días, pues representan también parte del capital de trabajo. Y ese capital de trabajo tiene su contrapartida y puede ser que puedas financiarte un poco de los proveedores, ¿no? Entonces, esa matemática, esas sumas y restas conllevan el capital de trabajo. Entonces, ¿qué está pasando con mi capital de trabajo? ¿Cómo lo estoy administrando? ¿No? Entonces, ¿dónde puedo tener problemas? Puedo tener problemas si, por ejemplo, mis clientes se empiezan a atrasar, Claro. ¿verdad? Puedo tener problemas, puedo empezar a tener, mi flujo efectivo va a sufrir, ¿verdad? Entonces, mis cuentas por cobrar se empiezan a hacer grandes
No porque esté vendiendo más o mucho más, quizás, ¿no? Ujú. Está pasando un problema, hay una situación, entonces tengo que ver, ok, ¿por qué están creciendo esas cuentas por cobrar? O puede ser que los inventarios se estén empezando a hacer muy grandes. ¿Qué sucede? Claro. O sea, quizás no estoy comprando lo que realmente mis clientes están necesitando Ujú. y muchos productos se me están quedando en los inventarios, Claro. ¿verdad? Eh, Quizás mis cuentas por pagar también se empiezan a hacer grandes. Y eso es un problema diferente, ¿no? Porque está bien tener, digamos, si hay posibilidad de tenerlo, ¿no? Yo sé que no todos lo pueden, pero tener crédito con proveedores, ¿verdad? Pero también si esas cuentas por pagar se empiezan a hacer muy grandes, yo empiezo a desgastar mi relación Ujú. una relación fundamental, ¿verdad? Que es mi relación con mis proveedores. Claro. ¿Y qué pasa si ya después ya no me quieren vender? ¿No? Entonces, el capital de trabajo es muy, o sea, muchas veces uno escucha a los empresarios decir, ¿por qué si tengo utilidad en el banco? Ajá. ¿Verdad? Es una pregunta existencial, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está la respuesta? Muchas veces la respuesta está en el capital de trabajo. Claro. Ahí es donde está la respuesta. No, su dinero no está en el banco porque su dinero está en inventarios, su dinero Claro. está en cuentas por cobrar, ¿verdad? Ahí está el dinero, ¿no? Entonces hay que llevar un pulso muy importante a ese capital de trabajo porque eso tiene un impacto directo sobre el efectivo con el que cuenta la empresa. Y en realidad, Roberto, la rentabilidad es importante Ujú. a mediano plazo, digamos. O sea, que la empresa tenga utilidades es importante a mediano plazo, pero que Ujú. la empresa tenga efectivo es importante todos los días. Sí, porque los gastos o las compras o ese mismo capital de trabajo tienen que hacerse. Exacto, exacto. Y muchas veces el problema es que Claro. los empresarios piensan que porque tienen efectivo están bien, Ujú. ¿no? Claro. Y digamos, sí, puede ser cierto, pero no necesariamente. Entonces, tengo efectivo, estoy bien, Ujú. pero puedo tener efectivo y estar teniendo problemas de rentabilidad a la vez. Claro, Entonces, perdona, eso te iba a preguntar, porque normalmente uno puede creer que la rentabilidad es lo mismo que tener un flujo de efectivo adecuado, bueno, pero no necesariamente según te no estoy entendiendo. necesariamente pueden haber empresas muy rentables, Ajá. logren vender sus productos a un costo muy eficiente, Ujú. pero por este tema de capital de trabajo, entonces el efectivo es escaso. Ujú. O al revés, pueden haber empresas que están vendiendo de manera ineficiente a costos muy altos y no se han dado cuenta. ¿Por qué? Porque están creciendo sus cuentas por pagar, digamos. Claro. Y entonces, digamos, como se dice coloquialmente, jalándole el rabo a la ternera a los proveedores Ajá. para generar el efectivo, ¿verdad? Me está impidiendo ver que en realidad tengo un problema en el lado de la rentabilidad misma del negocio, ¿no? Claro. Ujú, Qué interesante esto que comentas, porque ahora son elementos que tal vez uno, o lo digo desde mi experiencia propia. Normalmente yo soy periodista, eso lo digo mucho. Antes de entrar a BNI no era empresario, ni tenía conocimiento sobre administración de empresas. Entonces, por ejemplo, no sabíamos cómo definir el costo de uno de nuestros servicios. No sabíamos cómo definir el punto de equilibrio. Eh, por ejemplo, no sabíamos si, como somos servicios, también teníamos esa parte de capital de trabajo que venías mencionando, por ejemplo, en los inventarios en las empresas de producto. ujú, Y uno normalmente va andando como a la deriva en esos temas. Y ujú. conforme uno va creciendo empresarialmente hablando y el tamaño de la empresa, ya son temas que le caen a uno como de golpe. Eh, esa desinformación, por decirlo de esa manera, o ese desconocimiento, pueden más bien generar que cuando ya la empresa empiece a mostrarnos esos términos más de cerca, eh,
sea tal vez un poco tarde para poder atacarlos o reducir los riesgos que un mal manejo que hemos venido haciendo puede generar en la empresa. Yo creo que puede ser, o sea, puede ser, o sea, o sea, por supuesto que eso está dentro del universo de las posibilidades. Claro. Pero o sea, el hecho de que la empresa tenga problemas no significa que la empresa deba morir, Ujú. ¿no? Eh, ¿Por qué? Y de hecho hay empresas que pasan por situaciones X y, y llegan a estar al punto de la muerte. O sea, Claro. yo no sé si tú sabes, pero Apple en los noventas estuvo al borde de la muerte. Ajá, La sí, empresa Apple, ¿no? O sí, sea, nos hubiéramos quedado de por vida sin el iPhone. ¿Tú te puedes imaginar lo que eso significa, ¿no? claro. En ese entonces la empresa había despedido a su fundador, a Steve Jobs, ya no Ujú, estaba en la empresa. Él se había ido a fundar Pixar y esas cosas. ujú, claro. Y ya como último recurso, la junta directiva de Apple dijo, Dave, ¿no quieres venir aquí a darnos un poco de ideas nuevas a ver si podemos hacer algo? Claro. Y así surgió el iPod, y eso transformó, y hoy por hoy Apple, siempre entre Microsoft, Apple y Alphabet, o sea, Ujú, Google, se están peleando cuál es la empresa más valiosa del mundo, ¿no? Pero ahí claro. está ahí, entre las tres empresas más valiosas del mundo el día de hoy, a pesar que hace 30 años estuvo a punto de morir. Claro. Entonces, o sea, ahí esa es la parte más linda de las finanzas, Roberto. Cuando coges la información, ¿verdad? Y entiendes que los números solamente te cuentan una perspectiva de las cosas, Claro. ¿ok? Claro. ¿Esta empresa debe morir o no? Los números me dicen que está mal, pero ahí es donde es necesario analizar también otro tipo de factores, ¿verdad? Ujú, claro. Tenemos clientes, los clientes nos están comprando. Y si la respuesta es sí, si la respuesta es que hay clientes que respaldan a la empresa, entonces yo creo, ese es un fundamento importantísimo para poder empezar a repensar si hay cosas a lo interno que se pueden cambiar o modificar Ujú, para, para salvarle la vida a esta organización, ¿no? claro. Si- digamos, yo creo que si comercialmente una empresa está siendo viable, hay mucho que salvar. Yo pienso, o sea, quizás alguien de mercadeo te pueda dar una opinión un poco diferente, y a mí, en esa discusión, a mí me gustaría tener enfrente a alguien de mercadeo. Este, pero si no hay un respaldo real de clientes a la empresa, ahí me suena ya que es como una especie de una situación muy ruda, muy compleja, ¿no? Claro. ¿Verdad? Este, eh, pero sí, o sea, el hecho de que haya problemas no significa que deba desaparecer o vaya a desaparecer. Ujú. Exactamente. Sí, porque esos mismos datos que vos mencionas que la misma empresa va generando son las que van a mostrar esos puntos de dolor y uno va a saber en dónde puede atacar y puede replantear o corregir el rumbo que se lleva específicamente en esos puntos para Así es, ir solidificando pues, la operación. así es, así es, Roberto. Y ahí Ya, la riqueza y la importancia de tener la información. claro. ¿Cómo se obtiene esta información para saber si la empresa está sana o no lo está del todo? ¿Cuáles son como esos paso a paso que deberíamos analizar a lo interno de la empresa? Y ya vos mencionabas, por ejemplo, tres elementos: capital de trabajo, punto de equilibrio y saber el costo unitario de un producto, Ujú. por ejemplo, una hora. Pero así, ¿cuál sería ese paso a paso que vos recomendarías hacer a nivel interno de la empresa? Eh, o sea, yo creo que es muy importante que la empresa tenga una contabilidad que funcione. Ujú, ¿A qué me refiero con una contabilidad que funcione? Me refiero a una contabilidad que realmente busca cumplir su labor, su misión,
de poder transmitirnos lo que yo te decía al principio que debe hacer la contabilidad, decirme dónde estoy y decirme Claro, cómo llegué, qué es lo que pasó para que yo esté hoy donde yo estoy, claro. ¿no? Entonces, eh, eh, muchos empresarios, o sea, la contabilidad es considerada un mal necesario, ¿verdad? La tengo que tener porque tengo que facturar electrónicamente y porque tengo que declarar todos los meses y ¿verdad? Tengo que. Ujú, Y eso es algo muy doloroso porque una labor que se está haciendo, digamos, y uno podría decir, se está haciendo relativamente bien o quizás se podría mejorar muchísimo, se está realizando, pero no está siendo utilizada. Entonces es importantísimo que el empresario se siente con su contador y que empiecen a hablar de estos temas y que el empresario le empiece a decir, yo quiero controlar mi capital de trabajo, yo quiero saber cuánto me cuesta una unidad de producto, necesito saber cuánto es el valor de la hora profesional de esta firma de consultoría. Eh, Necesito entender cómo la empresa se está financiando. Al principio hablamos de eso, que tenía que existir una coincidencia entre las características de la deuda y lo que esta deuda está financiando, claro, ¿verdad? No, nunca financiar cosas a largo plazo con deuda de muy corto plazo, mejor, ¿verdad? ¿No? ¿Por qué? claro. Porque, ¿verdad? Para que el flujo tenga coherencia, ¿verdad? Entonces es sentarse realmente con el contador para decirle, yo necesito que usted me diga dónde estamos en términos de estas condiciones y necesito que usted me cuente cómo llegamos aquí, ¿verdad? Con base a estas condiciones, ¿verdad? Claro. Muchas veces es necesario también capturar información que no necesariamente va a estar en la contabilidad. Ujú. Por ejemplo, en este caso de la empresa de muebles que te decía al principio, Ajá, claro, para que la empresa de muebles sepa cuánto le cuesta hacer un mueble, necesita saber, y siendo que la planilla de esa empresa es uno de los costos más importantes, la empresa necesita saber en cuánto tiempo está gastando, cuánto tiempo están gastando sus empleados en hacer estos muebles, claro. ¿verdad? Entonces, de esa manera yo le puedo poner un costo real a este mueble de cocina o a este closet o a esta silla o a esta mesa o a lo que sea. Ujú, Ujú. claro. Qué interesante esto que mencionas. Eh, me surge una duda con el ejemplo que pones de la empresa de muebles, por ejemplo. Este análisis que explicabas es igual para una empresa que vende productos a una empresa que vende servicios, porque, por ejemplo, el mueble de la empresa de muebles es algo más tangible. En cambio, un servicio es algo más intangible. Ujú. Entonces, ese análisis para ambas es igual. Digamos que en objetivo, digamos, en su esencia es lo mismo, ¿verdad? Ajá, Quieres de una manera medir lo mismo. claro, Pero por supuesto que todo esto, como te decía al principio, también tiene que ver con las circunstancias particulares de cada negocio, claro. ¿no? Y ahí es donde es importante, otra cosa que con el tema contable es que el contador tiene que conocer la empresa, Ujú, exacto. ¿verdad? Eso es muy El, importante cona- porque no el, se con- puede el- analizar algo que no se conoce. Exacto. Entonces, para llegar a ese punto, el contador tiene que conocer la empresa. El contador tiene que hacer las preguntas correctas, Claro. ¿verdad? Esta, este, ¿Esto en qué se utilizó? ¿Esto en qué parte del proceso, verdad? ¿No? ¿Esto qué parte del proceso fue para que él lo pueda poner en la gaveta que corresponda? Claro, claro. Ujú. Andrés, este análisis, ¿cada cuánto cierto tiempo es bueno hacerlo? Eh, cada mes, cada trimestre, cada semestre, de forma anual, para conocer el estado actual de la empresa. ¿Cada cuánto Ah, tiempo es bueno hacerlo? ¿Tú has visto estas muñecas rusas? No sé cómo se llaman, que son una chiquitita, después dentro de esa chiquitita una más grande, después una más Ajá, grande, una más grande, ¿no?
Sí, sí. Quizás alguien en los comentarios, a él puedo poner el nombre de eso, ahorita no recuerdo esto. Yo creo que el tema del análisis de la información tiene que funcionar más o menos así. Digamos, depende de qué cosa es lo que estoy midiendo. Hay cosas que Claro. voy a medir, hay cosas que hay que medirlas, o sea, la empresa tiene que tener algún proceso de medición muy inmediato de flujo de efectivo, por lo menos semanal, ¿no? Ujú. Quizás a la semana, a la quincena y al mes, Ok. ¿no? Cosas que tengan que ver con el efectivo, cómo vamos con las cuentas por cobrar, cómo vamos con nuestros compromisos con los proveedores. La próxima semana hay que pagar planilla. Ujú. En 3 días se vence el alquiler del local, ¿no? Ese nivel, digamos, es un nivel digamos, de muchísima frecuencia, ¿verdad? Ujú. Claro. Ah, Luego está el nivel de tomar los estados financieros y, y analizarlos. ¿Qué me están diciendo los ujú. estados financieros? Y eso y eso debería hacerse, pienso yo, de manera mensual. Todos los meses, Ujú. la junta directiva de la empresa, el gerente general, el dueño, las cabezas, digamos, deberían reunirse para analizar sus estados financieros todos los meses. Claro. Ok, ¿qué está pasando con el capital de trabajo? ¿Cómo va el tema de ventas? O sea, las preguntas un poquito más macros, ¿no? Claro. ¿Cómo vamos versus el presupuesto? No, porque eso Ujú. también es algo que no hemos hablado, pero es muy importante también. Ya, ya ahí nos salimos un poco del rol del contador y empezamos al rol del Ujú. gerente financiero. Es cómo vamos con la relación a nuestro presupuesto, Claro. ¿verdad? Y, y de manera trimestral, pienso yo, Roberto, la empresa debería tener una sesión especial de revisar los próximos, no sé, los próximos 3 años. Ujú. O sea, ¿dónde pensamos estar en 3 años? Claro. Porque eso también le echa la gasolina al proceso de planeación estratégica del negocio. O sea, todas Ujú. las empresas queremos tener una visión estratégica de nuestra empresa. Claro. Pero para tener necesitamos entender desde el punto de vista de los números de la empresa lo que eso significa en 3, 4, 5 años en el futuro. Claro. Para eso sirve Ujú. el plan estratégico, ¿verdad? ¿Dónde queremos estar aquí? O sea, ¿dónde deberíamos estar en el 2028? Claro. Claro. Y, Que eso y también, una buena perdón. frecuencia es cada 3 meses o cada 6 meses, quizás. O sea, ¿no? Ujú. Claro. Claro. Que escuchándote, creo que eso es algo en lo que a veces fallamos bastante también los profesionales que estamos iniciando a emprender o estamos Sí. en ese proceso, eh, porque son aspectos que tal vez no tenemos muy presente, nos sumergimos más en la parte operativa, Ujú. atención directa al cliente, pero no en esa parte más administrativa de planeación, en esa parte Ujú. más estratégica. Creo que también es como un reto que debemos ir superando también e ir Exacto, Roberto. evolucionando dentro de ese proceso. Y te voy a decir algo que aprendí este año, que ha sido realmente algo que me ha abierto los ojos Ujú. con este tema de la visión estratégica sobre todo de las pymes, ¿no? Sobre todo de las pymes, es decir, empresas que son operadas por sus dueños, Ajá. ¿ok? Yo soy el dueño de la empresa y además yo soy el CEO, el gerente de la compañía, Sí. ¿no? ¿Qué es fundamental que exista? Es fundamental que las metas a mediano y largo plazo de mi empresa tengan sentido con mis metas personales como persona. ¿Me Ok. entiendes? O sea, yo CEO de Expande Capital, tengo mis Ujú. metas. Claro. O sea, por ejemplo, puede ser que en 3 años yo quiera poder trabajar menos de lo que estoy trabajando ahora. Ujú. Puede que en cierto tiempo yo quiera ya tener mi casa libre, para ir y construir
en la playa y irme a vivir a la playa, una cosa así. Ajá, Puede que yo quiera a los 65 años tener algún tipo de fondo de retiro, ¿verdad? ajá, Puede que, ojo, y ojo esto, puede que yo quiera que mi empresa valga, que es parte de mi patrimonio, o sea, y es que también los empresarios no pensamos así, o sea, no pensamos que nuestra empresa vale algo. ajá, Y entonces yo quiero que en 15 años mi empresa valga 10 millones de dólares, porque en ese momento la quiero vender, o quiero abrir el capital e invitar a otros socios, ajá, ¿no? Entonces, esas son mis metas a nivel personal. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es que esas metas de alguna manera se reflejen en las metas del negocio. claro. ¿Por qué? Porque ¿quién va a pagar eso? ¿Quién va a pagar mi casa en la playa? ¿Quién va a pagar mi jubilación a los 65? El ¿Quién? negocio. Es la empresa. Entonces, por supuesto, la empresa tiene que ser saludable, Ajá, todo lo que hemos dicho ahora, pero además tiene que tenerle sentido para su socio, ¿no? En el caso en que sean empresas, como te digo, que son operadas por sus dueños. ujú. Qué interesante esto y lo pones en una perspectiva muy, muy interesante también, ese camino paralelo entre el dueño y la empresa. No, Uh no -huh, se tiene que ir uno uh por -huh. un lado y otro por el otro, sino que el camino tiene que ser paralelo también. Así es. Qué interesante. Andrés, lastimosamente nos va ganando el tiempo porque el tema ha estado muy, muy interesante. Personalmente he aprendido muchísimo escuchándote. Este, pero antes de cerrar, me gustaría hacerte una pregunta que me gusta siempre hacerla bastante a nuestros invitados. De todo esto que hemos venido conversando, que todo ha sido realmente súper importante, ¿cuál consideras vos que es como ese punto medular que a vos te gustaría que todos los que hemos escuchado y van a escuchar también el programa más adelante se llevaran ya una vez finalizada la transmisión? Roberto, yo creo que esta lección es tanto para nuestros escuchas como para mí, como para, ¿verdad? Y es que, o sea, si yo quiero lograr un resultado, Uh -huh. yo necesito trabajar, hacer las cosas, yo tengo que hacer hoy lo necesario para alcanzar el resultado que quiero alcanzar, Claro, ¿no? Y entonces, pero ¿cómo voy a saber lo que tengo que hacer hoy? ¿Verdad? Yo necesito entender dónde estoy. uh -huh. Necesito entender la historia reciente de mi compañía. Necesito poder fijarle a mi compañía metas que sean razonables, Claro, desafiantes, pero razonables, ¿no? Y necesito empezar a tomar acción para que eso ocurra, claro, ¿verdad? Y entonces es muy importante que estos dueños que operan también sus negocios puedan pensar a un nivel un poquito más arriba y puedan empezar a ver su negocio de una manera un poco más estratégica. claro. Porque si no es un poquito como hacer muchas cosas, porque podemos hacer muchas cosas, es una gran trampa, ¿sabes? Estar muy Sí, ocupado en cosas que realmente no están contribuyendo, no van a contribuir a que la empresa llegue a ser lo que yo necesito que la empresa llegue a ser, ni siquiera lo que yo quiero, lo que yo claro, necesito que esa empresa llegue a ser. claro, ¿Me claro. comprendes? Entonces yo creo que eso es una lección fundamental. Claro, y súper importante en realidad, porque muchas veces uno está extraviado, digo yo, en el día a día de la empresa, pero desde el punto de vista operativo, y descuida muchas otras partes muy, muy importantes que hemos venido desarrollando acá como dueños de la empresa Uh -huh. que somos. Entonces, excelente, excelente recomendación, excelente cierre. Andrés, muchísimas gracias de verdad. Te lo vuelvo a decir, he aprendido muchísimo, entonces estoy muy, muy agradecido con vos por esta conversación que hemos tenido. Espero que esta información también haya sido de muchísimo valor y estoy seguro que así lo es para todos quienes nos han escuchado y nos van a escuchar próximamente. Y no me queda más que nuevamente agradecerte, de verdad, por este tiempo y por compartir este conocimiento que has hecho el día de hoy. Hey, Roberto, gracias a ti por el espacio, la pasé súper bien.
se me fue súper rápido, como me decía, iba a suceder un placer y y, y quedamos a disposición tuya y de todos aquellos que quieran seguir esta conversación que a mí me apasiona. Muchísimas gracias, Andrés. Y nada más, hago dos pequeños anuncios. El primero, acá como pueden ver en el fondo virtual que tengo yo, la cuarta Convención Nacional de BNI Costa Rica, el 7 de septiembre, ya estamos literalmente hoy, en un mes, es la convención. Entonces, quienes todavía no se han inscrito, como recomendación y como sugerencia, no pierdan esta oportunidad porque realmente Oficina Nacional se ha lucido con los invitados que va a traer del extranjero, también a nivel nacional, de las diferentes actividades que están planeando, y va a ser pues de muchísimo crecimiento para todos como empresarios que queremos ser, que vamos en ese camino y que vamos fortaleciendo también. Entonces, invitadísimos, acá pueden ver un código QR en el lado izquierdo de las pantallas de cada uno. Si quieren más información, si quieren inscribirse, pueden pues escanear el código QR y súper invitados. Y nuevamente, ojalá no se lo pierdan porque realmente va a ser de muchísimo valor. Y el segundo aviso es invitarlos para de hoy en 8, no mentira, de hoy de hoy en 9 días, el martes 15 de agosto, porque el lunes es feriado por el traslado del 15 del Día de la Madre. Entonces nos vemos nuevamente martes 15 de agosto a las 6 de la noche en el programa Creciendo con BNI. Vamos a contar con la visita de Steven Carvajal, nuestro director nacional, y vamos a hablar un poco sobre las 4 habilidades claves para el liderazgo empresarial. Entonces, súper invitados nuevamente. Y como siempre, muy agradecidos por toda la compañía de ustedes. Sabemos que su tiempo es muy valioso y muy agradecidos porque decidieron pues acompañarnos en esta conversación. Andrés, nuevamente muchísimas gracias y muy buenas noches a todos. Un Muy gusto buenas pues haber noches. contado. Igualmente, Roberto, muchísimas gracias. Gracias, muy buenas noches.